empezar un año 2026, y con el gozo de habernos, esa fiesta que se le hizo en honor al Señor de la Proclama 2026, que es el año del deleite, ¿verdad? Y vamos a comenzar este año con esta proclama, que es el año del deleite, que no tocan las misericordioso en el nombre santo, señales, prodigios portentosos, y que, Señor, pues sean mis labios ungidos con aceite y podamos hablar tu palabra. Líbrame de todo mal, Señor. Y te ruego también, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enrique, Señor, nuestro Padre espiritual. Te damos muchas gracias, Señor, que ha sido de grande bendición la cobertura apostólica que nos ha dado. Sentimos esa guianza de un Padre espiritual, ese consuelo, y también, Señor, el apoyo. Te damos gracias por él y por su amada familia, Señor, por nuestra amada pastora Leti, que los sigas bendiciendo y librándoles de todo mal. Y que todos, Señor, en unidad, como un cuerpo en Cristo, caminemos en la misma visión. Y Padre, te rogamos para que esta semilla caiga en un corazón bueno y recto, y que lo entendamos, para que cuando venga nuestro amado Señor haya fruto en su huerto. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Amén. Pues comenzamos. ¿Me recuerdan de la hora? 1:30. Bueno, pues ha sido una fiesta grande la que hubo de la preproclama, aunque nosotros físicamente no pudimos estar. Le damos gracias a Dios por los medios de comunicación, y que pudimos también deleitarnos en esa fiesta. Pueden poner los calentadores, por favor. Y ha sido. Y ahora cuando fue esa proclama, cuando el apóstol dio la proclama del año del deleite, pues le damos gracias a Dios, ¿no? Y eso es lo que ahorita vamos a ir viendo. Como sabemos, hemos sido invitados a la mesa del Señor. Cada primer domingo del mes celebramos la mesa, la Santa Cena, y el Señor puso en mi corazón este tema para meditar antes de participar de la Santa Cena. El título fue Unidad de Cristo. Unidad de Cristo. Y comenzamos. Miren, hablando de la preproclama, y para que la vayamos aún entendiendo cada vez más y cada vez más, ¿verdad? Vamos a ver esto de qué son las proclamas. Y miren, también tiene que ver con la Santa Cena. Yo sé que el tema es la Santa Cena y también está relacionado, por eso no olvida también la palabra de Dios. Miren, ahí si me acompañan, por favor, en Isaías 61, del 1 al 2. Ahí si me acompañan es una de las cosas por las cuales vino el Señor. Ya lo tienen todos, Isaías 61, 1 y 2. Lo vamos a examinar, pero quiero que lo vean. Aquí también está en su pantalla, pero ustedes también, no lo puse en modo de presentación. Aquí está el fin. Abajo está igual aquí. Ahora sí. Bueno, entonces, como vemos, la proclama fue 2026, año del deleite. Y vamos a ir viendo que esto es bíblico. Las proclamas que hace el apóstol, y que es dirigido por el Espíritu Santo, es bíblico, lo vamos a ir estudiando. Y vamos a ver la siguiente que llevamos acá. El año de la gracia del Señor. Así empieza Isaías 61 ahí en tu Biblia, ¿no?
¿Cómo dice? Y aquí está el micrófono, qué bueno que vinieron. Buenas nuevas de salvación para Sí, siempre. sí, dice, ajá. Bueno, pues esas son el año de gracia del Señor. Miren, una de las cosas por las cuales vino el Señor Jesús fue a proclamar, como lo vemos en Isaías 61, 1 y 2. Miren, ahí en Isaías, el profeta Isaías es un libro tremendo. Bueno, toda la palabra de Dios es hermosa y da vida a los que con fe la leen y la creen, ¿verdad? Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y continúa en el versículo 2, ahí está, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús? A proclamar el año favorable del Señor. Y si recordamos esto bueno, podemos tener la concordancia en Lucas 1, en Lucas 4:18. Imagínense cuando ahí el Señor Jesús, puesto de pie después de haber venido del desierto, o sea, primero fue bautizado, fue llevado al desierto. Cuando salió de las aguas fue lleno de la plenitud del Espíritu Santo y luego fue al desierto. Cuando regresó, vamos a ver qué dice ahí en Lucas. ¿Alguien tiene Lucas 4? Quiero que... ¿Cómo empieza ese? En donde dice que Jesús llegó al templo, Lucas 4. ¿Tiene el micrófono? ¿Cómo dice? 4:18, pues. 4, sí, pero desde donde empieza que Jesús entró después de la tentación de Jesús, viene ahí que Jesús comienzo de que dice o Jesús comienza su ministerio, desde ahí por favor, y vamos a hacer la comparación con esto. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro. Espérame. ¿Cómo era la costumbre del Señor Jesús? ¿Congregarse? A ver, otra vez, por favor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Qué tal? Se congregaba el Señor Jesús, ¿verdad? Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: Vamos a comparar aquí lo que va a leer la hermana con lo que está aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí va. Fíjense, ¿qué vino a hacer el Señor Jesús en la tierra? A proclamar. Lo acaba de leer la hermana Clau. Entonces, pero ¿cómo dice el Isaías? Fíjense dónde paró Jesús. Paró aquí. Paró aquí. ¿Sí se fijan? Sí. Paró en esto para proclamar el año favorable del Señor. El Señor estaba en el templo, imagínense, delante de todos los que estaban en el templo. Le traen el libro del profeta Isaías, eran rollos y no estaban ni por capítulos ni nada. Y dice que Jesús desenrolló el rollo delante de todos los que estaban en la sinagoga. ¿Y qué pasó? Empezó a leer. Y esa profecía se estaba cumpliendo en el momento en que Jesús la leyó delante de todos los que estaban ahí. Y muchos no creyeron, ¿verdad? Imagínense qué impresionante. Pero miren, como dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Él vino a hacer la obra que Dios le envió
pero estaba lleno del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu estaba en él, porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar, vamos a ver la palabra proclamar, a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Aquí paró, ya no leyó esto, y el día de venganza de nuestro Dios para proclamar a todos los que lloran. Aquí paró, porque este es el año de la gracia. Es lo que vino a predicar el Señor Jesús, el año de la gracia. Entonces, miren aquí, como dice, ya que el Señor fue, y entonces aquí, ahorita vamos a ver esta diferencia, y el día de la venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. Esto está por cumplirse. El día de la venganza está por venir. Esto está por cumplirse. Y es muy importante señalar que el año favorable del Señor está vigente. Por eso son las proclamas. El año del Señor está vigente desde que Él lo proclamó. De Lucas 4, 18, 19, desde ahí empezó la vigencia y hasta el tiempo actual, y que durará hasta que venga el día de la venganza, hasta que venga este día, que es el de la ira, la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Los años de tribulación, la tribulación. ¿Qué le parece? ¿Verdad que es preciosa la palabra de Dios? Muchos nada más quieren quedarse en la superficie, pero la palabra de Dios hay que ir ahondando hacia las profundidades. Es preciosa, y aquí dice hasta el tiempo actual, que durará hasta que venga el día de la venganza, que se refiere al tiempo tribulacionario. Pero mientras tanto, en estos últimos años, el Señor ha venido añadiendo múltiples proclamas aquí de bendición para su iglesia a través de su siervo, el apóstol Sergio Enríquez, las cuales son parte del año favorable del Señor. Todas se suman, todas se van sumando, y una de ellas es la proclama de este año 2026, el año de la gracia también, la cual analizaremos en esta oportunidad. ¿Qué les parece? Y ya como, y esto es porque ya que como el Señor envió a sus discípulos a proclamar el reino de Dios, cuando estaban sus discípulos aquí presentes, los discípulos oculares, los discípulos del Cordero, también ha levantado ministerio apostólico guiado por el Espíritu Santo. Esto lo hemos visto, que hay apóstoles del Espíritu, ¿se recuerdan? Entonces, para continuar proclamando el mensaje profético de la administración que quiere hacer sobre su pueblo. Y aunque se proclama año con año, cada proclama queda vigente. No es que ya caducó la del año del retorno, no es que ya no. Y sigue vigente, es el año de la gracia. Y para ir acumulando bendición tras bendición, tras bendición, y sobre bendición, con el propósito de llevarnos a la plenitud de Dios. ¿Qué les parece? Amén. Si sonríen tantito, ¿verdad? Sí, amén. Bendición tras bendición, como ven. Entonces vamos a pasar aquí. El Señor Jesucristo proclamó, lo acabamos de ver, libertad otra vez, lo vemos, tienes ahí, ¿qué hizo? Para proclamar libertad a los cautivos. ¿No fue así? Sí. Vean en su palabra allí también. Sí, para proclamar libertad a los cautivos, 3 proclamas. Para proclamar liberación a los prisioneros. Y para proclamar el año favorable del Señor, que estamos en esto, que ha sido un tiempo prolongado, año de la gracia. 3 proclamas que son bendición. Pero ¿cuál falta? Una proclama de ira para los que son del mundo. No es para nosotros, no es para su iglesia. Por eso nos estamos preparando. El año de la proclama de la ira es para el mundo, para el trato del pueblo de Israel también, no así para la iglesia. Y proclamar el día de la venganza de nuestro Dios es un tiempo corto, son 7 años.
3,5 de tribulación y 3,5 de gran tribulación. ¿Qué les parece? Entonces, continuamos. Para proclamar el año favorable del Señor. ¿Qué significa favorable? Bueno, ahí está, se utiliza en Isaías 61:2. Nos vamos al original, al hebreo, que es la palabra razón, que significa deleite. ¿Qué año estamos? Deleite. Entonces, razón, que entre sus traducciones es deleite, especialmente al mostrarse, ser aceptable, aceptar, acepto, agradable, agradar, agrado, benevolencia, contentamiento, deseo, favor, gozo, gracia, gratísimo, grato, gusto, querer, voluntad, y eso está todo en el diccionario Strong. Este es el numeral, si lo quieren ver, lo pueden revisar. Y esta es la palabra profética para este año, que como bien lo explicó el apóstol Sergio Enrique, es la misma proclama, pero con diferentes nombres. Ya vimos el año de la recompensa, el año del Shuf, el año del retorno, y ahora, y bueno, muchos más para atrás, creo que hay muchos años atrás que esto se lo dio el Señor, y así lo inició, que también lo explicó el apóstol Sergio Enríquez en la proclama. Entonces continuamos. Y así como el Señor envió a sus discípulos, y pues ya lo explicamos, y así como el Señor envió a sus discípulos a proclamar el reino de Dios, así también ha levantado el ministerio apostólico guiado por el Espíritu Santo para continuar predicando el mensaje profético de la administración. Dios quiere hacer sobre su pueblo lo que Dios quiere hacer sobre su pueblo, y como vemos, cada año la proclama queda vigente para ir acumulando bendiciones. Continuamos. El Señor proclamó el año favorable, y en esta incluido el año del deleite. Está el año del deleite, ¿verdad? Una palabra que se mantiene a través del tiempo para todo aquel que la quiera y la busque. ¿Tú lo recibes? Yo sí lo recibo. ¿Tú recibes esta palabra profética? Con fe, ¿verdad? La estamos recibiendo. El tiempo del deleite aún está vigente hasta que regrese el Señor. Aprovechemos este tiempo. Aprovechemos este tiempo. Volvamos a Jehová, dice la palabra de Dios. Volvamos a Jehová, al Señor, y deleitémonos en Él. Y porque lo que debemos es aprovechar bien el tiempo, porque su retorno es inminente. ¿Y qué estamos haciendo? La iglesia está dormida. Si tengo tiempo, iré a congregarme. Si tengo tiempo, iré a servir. Si tengo tiempo, leeré la palabra. Si tengo tiempo, voy a orar, a estar en la presencia de Dios. Pregunta, si dejas de respirar, a ver qué tiempo. ¿Y cuándo le diste el tiempo al Señor? Y eso se hace aquí en la tierra. Pero es que tengo muchas cosas que hacer. Pues los necesitados somos nosotros. Pero estamos dejando lo eterno por lo temporal, y lo que a quien le debemos de dar gloria y honra, no a nosotros sino a Él, lo estamos dejando en segundo plano. No puede ser eso. No puede ser eso. Es venir, y esto es lo que tenemos que hacer: venirnos a deleitarnos en Él, venirnos a deleitarnos en Él. A mí en un momento me dio una medicina reacción, me estaba ahogando, no podía respirar. Y a ver qué haces ahí, ni cuál notario, ni cuál oficina, ni cuál nada. Lo único que haces es entregarle tu alma al Señor y pedirle, pues yo le entregué a mis hijos. No te da tiempo de nada. Te dolía el respirar, no podía respirar. Porque gracias a Dios llegó a mí la hermana Sandy y me ayudó, ¿verdad? Entonces ya me ayudaron. Pero, a ver, pero estamos tan afanados, y en las cosas temporales. No es tan mal, y que mientras viene el Señor estemos en las cosas de aquí, porque estamos en esta tierra.
pero dándole el honor y la gloria y el primer lugar a nuestro Dios, procurando llegar a tiempo, procurando. Yo le doy lo mejor al Señor. Es un Dios bueno. Envió a su único Hijo para salvarnos y darnos salvación y vida eterna, y nos escuchan. Quizás otro día, está muy bien lo que me dices, sí me gusta. O sea, son los que simpatizantes de la palabra, pero no hay compromiso. Vamos a recibir al Señor. Otro momento, se está acabando el tiempo. La iglesia tiene que despertar y tenemos que seguir predicando el celo del Señor por los que están perdiendo. Están yendo a una condenación. ¿Qué tal nuestros familiares? Pero si están contentos, sí, van a una condenación eterna. Y ni siquiera les somos de estorbo. O sea, ¿cómo? Hay veces que ellos se sienten, y sin hablar la palabra, ellos se sienten mal, porque ya saben que están haciendo mal, sin predicar, pero porque la presencia de Dios va en nosotros. Pero tú no te puedes volver a ellos, sino ellos volverse al Señor. Por eso es tan importante permanecer en la palabra, deleitándonos. Si venimos y nos deleitamos, ¿cómo dice el Salmo 1? Por favor, alguien que me lea el Salmo 1. El Salmo 1 hay una palabra ahí. Hay más salmos donde dice, en tu palabra está mi delicia, deleite. En el Salmo. Sino que en la ley de Jehová está Ahí su está. delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pues si está tu delicia, ¿qué vas a hacer? Si es tu delicia, a ver, pero el micrófono, ¿por qué no se oyó lo que dijo ella, por favor? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo tenemos que leer la palabra? Deleitándonos. Miren, si vamos a trabajar a un trabajo que Dios te ha dado y tú te deleitas en él, tú vas a trabajar bien, sabiendo que también estás trabajando para el Señor. Pero si desde que tú llegas al trabajo ya estás de mal humor, ya llegué, y lo único que quieres es ver el reloj para ver a qué hora te tienes que ir, ¿crees que hay deleite en eso? Ninguno. Si tú llegas a la escuela y también estás llegando y no hay deleite, ¿qué haces? No aprendes. Si tú estás haciendo una obra para ayudar a los hermanos, pero no hay deleite, eso no te lo va a tomar el Señor en cuenta, porque no hay amor. Venir a servir. Si yo vengo a hacer, aunque sea, aquí hay mucho que hacer, aunque no lo crean, hay mucho que hacer, aunque nos vemos poquito, pero la presencia de Dios está aquí y hay mucho que hacer aquí, pero no hay compromiso. Y si tú ya llegas de mal humor, porque tengo que ir, no, aquí nadie obligamos a nada. Y el servicio que des, que lo des de corazón. Y si yo tengo que trapear, yo tengo que hacer los baños, hacerlo con deleite para mi Dios. Es la casa de Dios. Y ahorita ya vamos a tocar también lo que es la comunión con los hermanos, ¿verdad? Deleitarnos con los hermanos. De eso se trata. Ya se los resumí un poco el tema. Sí. Aquí, y como ven. Entonces, aquí como dicen, continuamos. Por lo tanto, vengo declarando apostólicamente, dijo el apóstol Sergio Enríquez aquí, él lo confirmó, dice, por lo tanto vengo declarando apostólicamente, dijo el apóstol Sergio Enrique, que entre el verso 13 y 14, el año del Señor, el año de la delicia, a delicia del Señor, en donde tendrás como meta el deleitarte en Dios con todo tu corazón sobre tu vida. Y esto lo dijo él, que si lo oyeron, él dijo todo esto en Isaías 58:1, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Esta voz es la que tenemos los pastores, esta voz es la que tenemos que usar como trompeta, y declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados.
Con todo me buscan día tras día y se deleitan. Otra vez está aquí. Nos deleitamos en conocer sus caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos. ¿Se deleitan en la cercanía de Dios? Si ahí continúa leyendo y vamos a ver la restauración que viene en el 13. Hay una restauración. Dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca. Lo dice la palabra, en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia. ¡Uy! Hijos, vámonos a la congregación, cojan las Biblias. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron a la casa del Señor iremos, nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de mi salvación. Hay como, está un meme, ¿no? Que dice que llega el hijo y le dice a la mamá, bueno, pues no voy a ir a la congregación. ¿Por qué, hijo? Porque no tengo ganas. Pues sin ganas vas, bueno. Pero ahí no hay deleite. Pero es que si tu hijo no te ve con deleite ir, ¿cómo va a hacer con el deleite de ir? Los necesitados somos nosotros. ¿Que estás pasando pruebas? Sí. ¿Que estás en dificultad? Sí. Quizás tienes dolor, quizás tienes alguna enfermedad, pero vuelta a decir, los necesitados somos nosotros. Yo también le he pasado ahí, porque es necesario pasar por diferentes tribulaciones para heredar el reino de Dios, ¿verdad? Ver, entrar y heredar. Como ven. Entonces, pues, pero los necesitados somos nosotros. Y es bien importante, y aunque no lo crean, llegó a veces cuando yo empecé a entrar en el camino del Señor y había trabajado de lunes a sábado y había muchas cosas que hacer. Y las 6, levantarse para ir a la congregación, a veces decían, un momento más. No. La necesitada soy yo, porque si tú te deleitas en ir y aprender y escuchar la palabra de Dios, nos vamos a ir con gozo. Te va a ser como, ¿qué trabajó Jacob? 14 años por la mujer que amaba y le parecieron como pocos porque la amaba. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, y si nada más empezamos a recordar todo lo que Él ha hecho, si Jesús no hubiera venido a dar su vida, ¿qué es lo que estamos recordando? El sacrificio vicario que Él hizo y que dijo que en memoria de Él lo hiciéramos. ¿Cómo? Porque la memoria es bien fácil olvidarla, que nunca se nos olvide. Por eso en memoria de Él estamos haciendo esta para participar de la Santa Cena. Y miren aquí como dice, entonces te deleitarás en el Señor. Vamos a volverlo a decir, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia y al día santo del Señor honorable y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces, porque hay que ambas te deleitarás. Aquí hay casadas, ¿verdad? Sí, pues. Y hay casados, ¿verdad? Eso. Antes hacían lo que querían, pero ya que contrajeron un compromiso, ¿verdad? Tratas de agradar a tu esposo y tú tratas de agradar a tu esposa, ¿no? ¿Qué haces? Lo haces por amor. ¿Qué es un misterio el matrimonio, verdad? Se hace con amor. Un gran misterio. Y aquí dice, y yo te haré cabalgar, miren, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. ¿Qué les parece? Así es que deleitémonos en lo que al Señor le agrada. Y como tema de para participar de la Cena del Señor, el Señor me dio esto, que antes de participar meditáramos un poco en esto, que deleitémonos en lo que al Señor le agrada. Deleitémonos en lo que a Él le agrada y no en nosotros, deseando hacer su voluntad, propósito. Y esto implica obedecer.
obediencia. Al Señor le agradan más la obediencia que los holocaustos y los sacrificios. Como padre, ¿qué te agrada más? ¿Que te traiga a tu hijo un regalo o que te obedezca? ¿Qué le agrada al Señor? Y obediencia a medias no es obediencia. Como la parábola esa, ¿verdad? Que eran dos hijos y uno le dijo al otro, le dijo el padre, vengan y ayúdenme allá vengan a trabajar conmigo, venga. Y uno le dijo, no puedo, tengo que hacer, pero ese sí fue a hacer. Y el otro le dijo, sí, allá estaré, y no fue. ¿Cuál obedeció? ¿El que fue o que no fue? ¿Cuál obedeció? El que fue. Claro, aunque de palabra, de la boca para afuera le dijo que iba, ¿verdad? Que no iba, ¿no? Que no, fue el que le había dicho que no fuera. O sea, un padre le dijo que Sí, fue, uno le dijo que no iba, pero sí fue. Ese obedeció, aunque lo dijo, pero obedeció. Y el otro dijo que iba y no obedeció. ¿Cuál obedeció? El que no fue. ¿No? ¿Cómo? El que no fue obedeció. El que le dijo que no iba. Que no iba. Que no iba, y sí fue. Tomemos Obedeció el que fue. Obedeció el que fue, ¿no? No lo leo por causa del tiempo, pero esa es la verdad. Entonces, al Señor le agrada la unidad. Ahí dice que en Hebreos 12:14 dice, buscar la paz con todos. Es que esto está precioso porque dice, buscar la paz, buscarla en cuanto a nosotros nos sea posible estar en paz con todos. Esto nos lo va dando el Espíritu Santo, porque antes nada más nos pisaban un callo y ya estábamos gritando. Ahora que nos pisen todos nos quedamos callados, ¿verdad? Como digo yo. A veces. Pero porque ahí a Esteban lo estaban apedreando. ¿Y qué dijo Esteban? Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. No les tomes en cuenta, bueno, eso dijo Jesús, perdón, pero él dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y pum, le llegaron, no, dijo, murió. Pero el Señor Jesús en la cruz dijo que pedía perdón para nosotros. Él estaba clamando y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que sea posible para nosotros estar en paz. Tenemos que morir al egoísmo, a humillarnos antes de conocer a Cristo. Y bueno, esto es morir diario, porque el egoísmo quiere salir a cada rato. Nuestro reinado, ¿verdad? El orgullo, porque cómo nos impide el orgullo pedir perdón. Por eso, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejemos que el Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón, y si hay algo que no le agrade, arrepentámonos. Por eso estamos hoy examinando esto. Dejemos que el Espíritu Santo escuche nuestro corazón en esta tarde. ¿Sí me están poniendo atención, por favor? En esta tarde dice, dejemos que el Espíritu Santo escuche nuestro corazón, y si hay algo que no le agrade, arrepentámonos. Aquí nadie te viene a juzgar, a condenar, es la palabra que es espejo. Y si hay algo que ella nos dice que está mal, pues hay que morir, ser humildes y buscar al Señor. Ahí dice en Hebreos 12:14, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué tenemos que hacer ahora antes de acercarnos a la mesa del Señor? Prepararnos para humillarnos delante del Señor. Limpiémonos de toda contaminación, de toda maldad, y expongamos nuestro corazón delante del Señor. Que el Señor vea lo que hay en nuestro corazón y quitemos la maldad delante de sus ojos, y busquemos la justicia para retornar, como el año del Shuf, para retornar
y para volvernos a Él y estar preparados para su gloriosa venida. Meditando en lo que vamos a continuar viendo en esta ocasión para acercarnos a la mesa del Señor, pero el Señor te puede redarguir de lo que esté estorbando para que participemos. Así es que dejemos que el Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón, y si hay algo que no le agrade, repitámonos. Esa es la solución, no irte, no apartarte. Y si algo nos estorba, es por algo, ¿verdad? ¿Queremos agradar al Señor? Eso quiere decir que hay que morir. No es fácil, porque a veces cuando nos enojamos con alguien, pues la misericordia sí la queremos para nosotros, pero no para aquella persona. Pero pidamos por ellos. Y aquí vamos a ver la unidad en Cristo. Si hay algo que el Señor se agrada, es que estemos en unidad. La oración que Jesús levantó antes de ir a la cruz, estaba orando por nosotros, también oró muchas cosas ahí. Juan 17, la oración de Jesús, dice en el versículo 22, y esto es bien importante porque ¿cómo podremos permanecer unidos? Esto es muy importante porque si no hemos nacido de nuevo, si Cristo no ha venido en nuestro corazón, no lo vamos a poder hacer. Aquí dice, ¿cómo podremos permanecer unidos? Como por esto Jesús oró así. Miren aquí en Juan 17, 22 dice, esto es tan precioso, de verdad, de verdad. La gloria que me diste, les he dado, para que sean uno. Unidad, no que cada quien jale la carreta para lo que quiera, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús y el Padre son uno. ¿Y qué dice? Y yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, en unidad. No yo y Dios mayoría y con eso no lo dice la palabra de Dios. Tenemos que estar en unidad, no como el llanero solitario. Dios me es suficiente. Pues claro que Dios nos es suficiente, pero si Dios quiere que nos reunamos, aquí lo estamos viendo, en unidad. Aquí no hay rambos, tenemos que estar en unidad. Son perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Qué quiere el Padre? Que nos deleitemos en la unidad de la iglesia. ¿Cuesta trabajo? No, pues claro que cuesta. Cuesta morir al egoísmo, cuesta morir y humillarnos. Y que si heriste a alguien, tienes que ir a pedir perdón. Hay también que están predicando esto de que, bueno, no vayas a pedir perdón, porque si vas a pedir perdón, vas a volver a pelearte. Pues está mal eso que están diciendo, porque si tú fuiste a pedir perdón, pero con una actitud no correcta, pues claro que te vas a volver a pelear. Pero si tú vas con el corazón pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude para pedir perdón, aunque te cueste trabajo decir la palabra, pero pedir perdón. Y mientras no pidamos perdón, no va a haber paz en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios. Así es que si vamos a acercarnos aquí, si sabes que alguien tiene algo contra ti, no está diciendo que tú tengas algo contra ellos. Fíjense lo que dice. Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Reconcíliate con él. Y entonces yo ven conmigo y presenta tu ofrenda. Qué difícil es pedir perdón, pero es una liberación tremenda. Y cuando nos han ofendido, aunque no nos pidan perdón, tenemos que perdonar. Así es que si tú has ofendido a alguien, y yo también, y créanme que así el Espíritu Santo me ha movido a pedir perdón, pues que pues me lastimado.
viene una liberación tremenda y una paz. Yo no me quiero quedar, tú te quieres quedar. Limpiemos nuestras vestiduras de toda mancha para irnos. Yo no las quiero lavar aquí. Aquí no se lavan. Solo cuando Cristo vive en nuestro interior es cuando lo podemos hacer, porque la plenitud de Dios viene a morar en nuestro corazón. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, viene el Espíritu de Jesús a morar a tu corazón y es enviado el Espíritu Santo. Y dijo Jesús que donde y viene a morar también de Dios Padre, la plenitud de Dios morando en tu corazón. La plenitud. Esos también están ahí en Juan 10, 14 al 16, todo esto que el Padre y Jesús son uno, como lo estamos viendo aquí también. Entonces, en Colosenses, miren, el libro de Colosenses habla mucho acerca de todo esto. Colosenses 1:17 dice: Él, está hablando de Cristo, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Es la nueva traducción del viviente. Si la tiene ahí la Reina Valera o alguna otra traducción, como dice ahí. Esta, miren, dice Colosenses 1:17, Él ya existía antes de todas las cosas, y ya existía antes de que fuera creado todo. Él es Dios, Jesús es Dios. Él ya existía antes de todas las cosas. No es un ídolo que tengamos que cargar, que llevar, ni una cruz para que nos proteja. Él es espíritu, y Dios es espíritu. Y bueno, también tiene cuerpo ya Jesús, ¿verdad? Jesús hizo hombre. Él ya existía antes y ahora tiene un cuerpo glorioso. Y Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. ¿Quién la mantiene? Unida. A ver, ¿cómo dice la Reina Valera? Aquí en el micrófono, por favor. Este es un atributo de Dios, es eterno, y lo tiene Jesús, lo tiene el Espíritu Santo, y lo tiene Dios. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí está, subsisten. Hay una unidad. Aquí si abriéramos varias versiones, esta es la que dice mantiene unida a toda la creación, subsisten. Él es el que hace, tiene un o sea, mantenerlas unidas es solamente en Jesús. Pues sobreviven, arraigadas. Se me fue la palabra, pero es bueno, luego me recuerda el Señor. Pero miren, Cristo es Dios y existía antes de comenzar a crear el universo. ¿Quién? En la eternidad. No había nada, pero ya existía. Él creó el universo y Él te creó a ti. ¿Dónde vamos a ser iguales? No, pues no. ¿Desde cuándo le tiran los patos a las escopetas? ¿La que no? Entonces, aquí en Miqueas 5:2, cuando pongo B, es la segunda parte. Aquí dice Miqueas 5:2b, y sus orígenes son, está hablando de Cristo. Oh, tu Belén Efrata, que de ti vendría un gobernador, dice en la primera parte, algo así dice, ¿no? Bueno, parafraseando, dice, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, y para allá vamos. ¿Sí lo ven? En Miqueas 5:2, y si leen el 1, ¿cómo dice? Si leen el 1, que de él salió un gobernador de ti, Belén Efrata, ¿no? A ver cómo dice, por favor. Sí. No, el 2. Dice, La pero parte tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miren, milagros. ¿Cómo ven?
Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Desde dónde? Desde los días de la eternidad. Jesús es. Jesús es. Jesús es. El rey. Desde Ajá, el rey, pero eterno. Dios. eterno. Es Dios. Entonces, miren, la unidad es deleite para nuestro Dios. Y esto solo puede ser si Cristo mora en tu corazón. ¿Quién creó el universo? Cristo. Y en Él se sostienen todas las cosas. Amén. Y solo Él puede mantener juntas. Hay la palabra, pero bueno, en alguna traducción, pero... Y solo Él puede mantener unidas, como dice aquí esta versión que te enseñé de la nueva traducción. Mira, mantiene unida toda la creación. Y ahora somos perfeccionados en unidad. Y esto lo vemos en Efesios 4:3. Hagan todo lo posible. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Esto también lo dice la nueva traducción viviente. Hagan todo lo posible, mantenerse unidos en el Espíritu. ¿Cómo inició la iglesia en Hechos 2? Estaban todos unánimes, deseando una misma cosa, ser llenos del Espíritu Santo. Estaban en unidad. Era lo que ellos más deseaban, ser llenos para poder hacer la obra que Jesús ha encomendado. Estaban como en unidad. En unidad. Y enlazados mediante la paz del Espíritu, ¿no? Como dice ahí Efesios 4:3. Aquí no lo puse, pero Efesios 4:3, estar unidos mediante la paz. Efesios 3. Así también nosotros. El cuando micrófono, por favor. 4:3, ¿verdad, Paz? Ajá, 4:3, sí. Efesios 4:3, por favor. Solicitos y guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Bienaventurados los pacíficos de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero si en nuestro corazón hay orgullo, soberbia, y nada más andamos brincando, porque si nos roza el viento ya gritamos, ¿verdad? Hay que pedir perdón, humillarnos delante de Dios y que haya paz en nuestros corazones para poder andar en paz. Y bueno, aquí vemos, hagan todo lo posible para mantenerse unidos en el Espíritu. Y también aquí vamos a hablar de la unidad de la familia. Se recuerda que Dios está restaurando, Dios quiere la unidad también de tu familia. Dios quiere la unidad de tu familia. Y eso da la promesa maravillosa que es con la que oramos. Que nuestra familia sea unida y que haya reconciliación. Pedirle al Señor por nuestros familiares que aún no le conocen. Que nos enseñe a ser tolerantes, perdonadores, amadores. Miren, en Lucas 1:17 está la promesa. Esa es la promesa, porque Dios viene antes del día de la ira. ¿Qué mandó el Señor? El Espíritu de Elías, ¿verdad? Para que las familias sean restauradas. Aquí dice, e irán delante de él en el espíritu y poder De de Elías, para hacer volver volver el corazón de los padres a los hijos. y de los rebeldes. Y aquí cambió de Malaquías, aquí dice, y a los desobedientes, a la prudencia. a la actitud de los justos, dice la Biblia de las Américas.
estamos preparando Al un pueblo bien, bien dispuesto. dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. El ministerio quíntuple, que es apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Estamos hermoseando la iglesia, ¿verdad? Para ser preparada. Amén. Entonces, aquí como dice, en Colosenses 3:13 dice, soportándonos. Aquí dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo nos estamos recordando también el sacrificio vicario de Cristo, ¿verdad? Y Él no se negó a morir por el perdón de nuestros pecados. Ese corazón de Cristo nos está enseñando que debemos de perdonar a los que nos han ofendido, te hayan o no te hayan pedido perdón, porque si no perdonas, no va a haber deleite en tu corazón. La amargura nos va a llenar, nos va a carcomer y vamos a contaminar a muchos. El rencor no es nada bueno ni aconsejable a nada. ¿A quién oímos? ¿La voz del Espíritu Santo o a la serpiente? A la voz del Espíritu Santo. Ahí dice, o sea, ¿a quién oyes? Hay que ver y discernir. Y si ese consejo no es de Dios, es que es de la serpiente. Hoy, para acercarnos aquí en unidad, le vamos a pedir al Señor. Por eso hoy nos comeremos al Cordero, ¿qué les parece? No al prójimo. Hoy nos comeremos al Cordero. Hoy nos comeremos al Cordero. ¿Para qué? En la Santa Cena, y busquemos el perdón, porque como vimos, para que haya unidad, ¿quién tiene que estar en nuestro interior? Para que haya unidad, ¿quién tiene que estar en nuestro interior? Jesucristo. Amén. Entonces, tenemos que primeramente comernos al Cordero, porque Él nos va a dar la fuerza. Si tú no podías perdonar a alguien, ahorita vamos a hacer una oración y pedirle al Señor que nos ayude a perdonar a los que nos han ofendido como Él nos ha perdonado. ¿No dice así la oración del Padre Nuestro? Pero en un acto que de verdad no partamos sin haber de verdad, no de la boca para afuera, sino de corazón. Y solamente esto se puede cuando Cristo está en nuestro corazón. Y así es que hoy vamos a comernos al Cordero para que seamos fortalecidos y pedirle al Señor que nos ayude a perdonar como Cristo nos enseñó. Entonces, miren, cuando hay unidad en la iglesia, y ya vamos casi a terminar, por favor, ya no se distraigan. Aquí dice, unidad en la iglesia. Efesios 4:16. Quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, fíjense, ayuda mutua. Cada uno tenemos dones, talentos diferentes, físicos y espirituales. Por eso tenemos que estar en unidad. Y dice, según la actividad propia de cada miembro, ¿quién nos dio los dones y talentos? Es un regalo del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Pero si no nos reunimos, no nos congregamos, si no sirves, no van a fluir. No vas a saber ni qué dones tienes, qué dones te ha dado el Señor. Entonces es bien importante hacer esto. Y aquí, para ir edificándose en amor. ¿Tú vas a amar a alguien que ni siquiera te amas? Tenemos que irnos edificando en amor, esforzándonos, esto ya es comentario, ¿no lo dice? Esforzándonos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como lo estuvimos leyendo.
Y así como nos dice el Salmo, ahora sí, tratando de guardar la unidad del Espíritu, perdonándonos, amándonos, tolerándonos, siendo respetuosos. No, digo, hay que respetarnos. Cuidado con las respuestas que damos, ¿verdad? De no ofendernos. Entonces, los hermanos juntos en armonía, entonces pasará esto, los hermanos juntos en armonía. Cántico de ascenso gradual dice, ¿se recuerdan esa hermosa alabanza que cantamos? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Año del deleite. Año del deleite, si nos deleitamos en estar todos unidos. No lo hagamos ahora que nos vamos a acercar a la mesa del Señor, no lo hagamos como un ritualismo, algo, sino más bien discerniendo el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, del Señor, y no juzgar a los demás. Cerrar nuestros ojos introspectivamente, mirar lo que estamos haciendo mal y entregarle todo esto al Señor para acercarnos dignamente a la mesa del Señor. Y como dice ahí en 1 Corintios 11:28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coman del pan y beban de la copa. Esto no va a ser guiado por el alma, porque el alma siempre nos va a tratar de compadecer. No. No guiados por el alma, sino por el Espíritu Santo. Porque si vamos a acercarnos a pedir perdón al Señor, pero nos vamos a justificar. Es que, Señor, Él empezó el pleito y tú lo continuaste. Hay un refrán que dicen en el mundo: cuando uno no quiere, dos no se pelean. Si en ti está Cristo, guarda la paz. No queramos que los demás se comporten como nosotros. Entonces, oremos por los que nos hacen daño. Y no guiados por el alma, porque esta tiende a autojustificarse. Entonces no va a haber perdón si nos estamos justificando. Es que me insultó, me dijo, me trituró, pero no perdona. Sino por medio del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda la verdad. Así es que volvámonos de todo corazón al Señor ahorita en esta Santa Cena. ¿Pueden pasar los elementos, por favor? Casi como Muchas gracias. Gracias a Dios ya tienen los elementos todos, son los elementos, ¿verdad? El pan y el vino que representan el cuerpo de Cristo. Y el Señor nos dijo que esto lo hiciéramos en memoria de Él. En memoria de Él. Antes de ir a la cruz, cuando Cristo estaba sentado con sus discípulos, Él partió el pan, lo dio y dijo: todas las veces que esto hagan, háganlo en memoria de mí. Hasta su regreso, ¿verdad? Hasta su segunda venida tenemos que estar participando del pan y del vino. Y entender que su cuerpo, que vayamos discerniendo y comprendamos esto que dijo el profeta Isaías.
que en Isaías 53:5 dice, mas el Señor, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido era todo su cuerpo por nuestras transgresiones, mas Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, y para reconciliarnos con Dios, para darnos paz con Dios, cayó sobre Jesucristo el castigo que nosotros merecíamos. Y hoy también, al ser sana, y dice ahí que por la llaga de Cristo hemos sido curados. Y hoy también, al participar de la Santa Cena, también tú puedes ser curada si participamos dignamente, porque si se participa indignamente, hay muchos que están enfermando y mueren. Si participamos dignamente, recibiremos sanidad. Hacerlo dignamente, no dejando de, o sea, que sí participemos, pero arrepintémonos de todo mal y que Él nos dé esa fortaleza. Y pidiéndole al Señor también que amemos como Él nos ha amado. Sería, y a eso vamos, ¿verdad? Esa unidad, y en el amor también, que amemos a los hermanos como Él nos ha amado. Eso dijo el Señor Jesús. Porque entre el amor que se tengan los unos a los otros, sabrán que son mis discípulos. Entonces, discernamos esto. Vamos a hacer una oración para ponernos a cuentas con el Señor, para no ser culpados del cuerpo y de la sangre de Cristo. Así es que oremos. Padre Santo, Padre misericordioso, hoy nos acercamos a la mesa tuya, Señor. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia, Señor, y lo hacemos en memoria del gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en favor de nosotros. Te rogamos en esta tarde, Padre, que nos revele si hay algo que te hayamos ofendido, que si hay algo que no estemos teniendo deleite en tus cosas, en obedecerte, que no estemos teniendo deleite, que sea tu Santo Espíritu el que hoy en esta tarde nos revele. Pero, Señor, queremos hacerlo, queremos volvernos de si hay faltas de perdón que nos está quitando el deleite, deseos de venganza, querer andar en nuestros propios caminos. Te pedimos perdón en esta hora. Queremos, Señor, como acabamos de ver en todo esto que acabamos de leer en tu palabra, queremos ser uno en ti. Por eso hoy te pedimos, Padre, que tú bendigas estos elementos, el pan y el vino, Señor. Que los bendigas, y te pedimos que nos perdones de todo mal. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y enséñanos, Señor. Enséñanos a deleitarnos en tu camino. Enséñanos también a vivir en unidad. Te pedimos bendigas este pan y este vino, y que, Señor, al comerlo nos hagamos uno en ti. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a comer del pan, por favor. Gracias, Padre. Y alza tu copa, vamos a dar gracias por la copa, como dijo el Señor Jesús, la copa del nuevo pacto en su sangre.
te pedimos, Señor, que sea de bendición. Gracias, Señor. Bebamos del agua. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu grande amor. Y queremos, Señor, seguir guiados siempre por tu Santo Espíritu para estar amándote y deleitándonos en tus caminos. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Y antes de concluir, si hay alguien, alguna persona que nunca le ha abierto su corazón a Jesús, este es el tiempo. Este es el tiempo. El tiempo se está acabando. Hoy tú puedes venir a Jesús y recibir de todas estas bendiciones. El Señor te ama y quiere que le conozcas. Si tú crees que Jesús es el Mesías, el único Hijo de Dios, ven a Él y vamos a hacer esta oración de fe. Quizás estás pasando por situaciones muy difíciles o crees que no alcanzas el perdón de Dios, pero quiero decirte que si te arrepientes, no hay pecado más grande que la sangre de Jesús no pueda perdonar. Si tú hoy vienes a Jesús y le pides perdón de todos tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si tú crees que Él es el Mesías, su sangre te limpia de toda maldad. Si tú no crees, vamos a hacer una oración y decirle: Señor Jesús, yo creo que tú eres el único Hijo de Dios, que de tal manera me ha amado Dios, que te envió para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te pedimos, Padre, en este momento que me perdones. Perdóname, Señor Jesús, toda ofensa. Y hoy te abro mi corazón para que tú vengas y lo tomes el trono de mi corazón. Pues también creo, Señor, que tú resucitaste y al resucitar me has justificado. Gracias, Señor Jesús, por venir a tomar el trono de mi corazón. Y te ruego para que también envíes tu Santo Espíritu para que me guíe a toda la verdad y pueda andar en un camino de santidad haciendo la voluntad de Dios. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo. Te damos gracias por las personas que hoy han abierto su corazón a Jesús y que, Señor, hoy has escrito sus nombres en el libro de la vida y ya no tendrán más temor de pasar de muerte y ahora han pasado a vida. Han sido rescatados de la muerte y han pasado a vida. Muchas gracias, Padre, por el amor que les tienes y porque hoy son nuevas criaturas en Cristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Pues gracias, hermanos, a todos los que nos han escuchado y vamos a perseverar deleitándonos en este año del deleite, gozándonos y vamos a seguir escudriñando en las Escrituras para el favor de Dios. Que el Señor Jesús